Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos vean. Nos ven cerca de 50 países, más aparte las 15 emisoras de radio hispanohablantes en los Estados Unidos. Pues estamos nada más y nada menos que con don Gerardo Sánchez Montalbán, dirigente de Radio Pueblo Unido y de una organización que lucha por la democracia en Nicaragua. Él desde algún lugar de Nicaragua trabaja muy arduamente por en derrocar la dictadura de Daniel Ortega Murillo, con su socia que dicen que practica muchas cosas sucias y que por eso atacan muchísimo a sacerdotes y a obispos en ese gran país. Don Gerardo, bienvenido. Me decía que hubo una quema de camiones. Vamos a empezar con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a su amplio auditorio. Muchas gracias, don Francisco. Efectivamente, el día domingo 5 de julio, en horas de la noche, varios vehículos de construcción al servicio de las alcaldías del régimen sandinista y propiedad de estos vehículos de paramilitares sandinistas se movilizan en la zona, que están robándose el oro nicaragüense de las empresas chinas comunistas, y también estos caminos son utilizados para el robo de ganado que precisamente comercializan con empresas privadas de México de manera ilícita, y también para el despale de madera preciosa. Y además de esto, estos caminos que supuestamente llevan progreso a estas zonas rurales, sirven también para las operaciones militares del ejército sandinista, que sirven para reprimir al pueblo de Nicaragua. Y en cuanto a todas estas denuncias que se han elevado cívicamente ante la policía sandinista y la administración de justicia del Caribe Norte de Nicaragua, hasta el día de hoy no han funcionado, y más bien 7 guardabosques nicaragüenses indígenas protegidos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo adscrita a las Naciones Unidas. Más bien estamos reclamando la libertad de estos 8 indígenas guardabosques, lugares donde han sido asesinados cientos de familias. Han habido más de 70 indígenas de las diferentes grupos étnicos que han sido asesinados, comprobados por Naciones Unidas y organismos de derechos humanos. La situación es muy grave. Entonces, nosotros estamos, como ciudadanos nicaragüenses, estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa, ¿verdad? Y estamos cansados de este atropello, de estos abusos del régimen sandinista. Estamos cansados y queremos que la comunidad internacional, por favor, atienda esta situación, y por esa razón pedimos que fuerzas multinacionales vengan a Nicaragua y se establezca en este proceso de transición la paz, mientras las fuerzas irregulares, nosotros como ciudadanos armados, podamos entonces restablecer el orden constitucional y establecer el Estado de Derecho, para luego hacer reformas constitucionales que el régimen sandinista ha venido violentando a la medida y a las condiciones del régimen de Daniel Ortega, para que entonces reformemos la ley electoral y pasemos a elecciones libres y democráticas para restablecer el Estado democrático social de derecho y sobre todo la paz
social y regional y económica de los centroamericanos como del hemisferio occidental. Así que esto es gravísimo. Don Gerardo, lo entiendo, o sea, déjeme entender más el concepto para detallar algunos puntos. La dictadura sandinista le abrió regiones de Nicaragua a empresas chinas que en combinación con empresas mexicanas se están robando el oro de Nicaragua. Las empresas de capital del gobierno comunista de China se roba el oro. Pero en estas regiones, abriendo estos caminos, también se roban ganado que lo hacen grupos paramilitares afines al gobierno. Y esto, a su vez, venden en estas zonas protegidas por Naciones Unidas de manera ilícita a empresas comercializadoras en México. Ya se han hecho porque hay en este momento un problema muy grande en México, que los grupos narcoterroristas están metiendo ganado que no tiene control sanitario, que tiene problemas del gusano barrenador. O sea, ¿es posiblemente que ese ganado venga de Nicaragua a México? No es posiblemente, es seguro. De hecho, hay un documental de cineastas nicaragüenses que a través de los diferentes medios de comunicación internacionales, incluyendo CNN y en el programa de la periodista Aróstegui, se han venido denunciando todas estas actividades ilícitas que el gobierno de Nicaragua pues autoriza para mantener a sus grupos paramilitares de asesinos contra la población civil indefensa, y vemos la corrupción desmedida del gobierno, tanto de las autoridades que tienen que ver en la materia como del gobierno en general, y este ganado lo venden de manera ilícita, como usted lo acaba de mencionar, en México. Y hay muchas enfermedades y muchas cosas que pueden estar pasando. Y consecuentemente en México lo llevan a la frontera y en la frontera no pasa el control sanitario. Y el tema está muy grande, muy polémico, a grado tal de que por eso ya Donald Trump ya no quiere acuerdo comercial con México. Ahora, don Gerardo, disculpe que le interrumpa porque el tema es muy vasto, muy grande. El oro, ¿qué posición tiene una vez que lo extraen de las minas los chinos? ¿Se lo llevan a China o dónde, qué paradero tiene ese oro? Ese oro es llevado a China comunista. Se están enriqueciendo de nuestro oro de los nicaragüenses, con el llamado también, han expropiado tierras 15 kilómetros antes de llegar a estos bordes fronterizos, zonas protegidas indígenas que a nivel mundial están bajo la jurisdicción de Naciones Unidas, y ha habido muertos, asesinatos, repito, más de 70 personas están registradas por Naciones Unidas de que estos han sido asesinados por grupos paramilitares, financiados, armados por paramilitares. Poco antes de contactarlo vi su reportaje donde el comandante Bigote trató de hacer frente a que no desmovilizaran a una población rural, pero llegaron las bandas paramilitares y atacaron sin ninguna lógica. Entonces llegó la policía, el ejército, acompañado de estas empresas mineras, en lugares como Bonanza y Rosita, que está aquí mismo en el Caribe nicaragüense, y las personas, o sea, sus propiedades, sus familias enteras, pobres, fueron a la fuerza desalojadas por estas empresas con el beneficio, con el apoyo mismo del gobierno, tanto de los militares como de los policías sandinistas, de sus propiedades. O sea, que aquí nadie está a salvo. Se están llevando el oro, se están dejando todo, porque este gobierno va a caer, porque tiene que caer. Si no cae por una cosa, va a caer por otra. Exactamente. Ahora, don Gerardo, usted me mencionó en una plática que el hijo o sobrino de Muammar Gaddafi, el líder libio que murió asesinado por su misma gente porque ya no lo aguantaba, incluso el día que lo mataron, para que no se descompusiera el cadáver, lo tuvieron que meter en una hielera comercial. Y bueno, así acaban los tiranos.
pero me comenta qué familiaridad tiene este hombre y por qué está en la embajada de Irán en Nicaragua. ¿Qué está haciendo ese hombre allí? Bueno, cabe recordar de que el sobrino del ya desaparecido dictador libio Gaddafi se ocupaba en tiempos de su tío de las operaciones de inteligencia en Medio Oriente. Y así llegó, por recomendaciones del tío, Gaddafi a suelo nicaragüense. Hoy tiene nacionalidad nicaragüense y ocupa una oficina en el servicio exterior, en la Cancillería de Nicaragua. Vea qué grave lo que estamos viviendo. Gravísimo. Ahora, ¿qué nombre tiene este señor para ubicarlo? Claro, y este señor tiene vínculos con los grupos terroristas instalados en Nicaragua que nosotros hemos denunciado y que el señor canciller de Costa Rica en la reunión número 56 de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos celebrada en Panamá recientemente, denunció también la presencia de grupos terroristas en Nicaragua. Incluso detuvieron en Costa Rica a un terrorista recientemente en suelo costarricense. Vea la gravedad del asunto y que está también afectando a nuestros vecinos de Centroamérica y más allá, como México y los Estados Unidos. ¿Usted conoce el nombre de este sobrino de Muammar Gaddafi? Claro que sí, tenemos otro nombre que se llama Amin Issa. Amin Issa es un terrorista palestino vinculado con Hezbollah que vive en los sectores de las colinas. Se llama el residencial, donde curiosamente está ubicado el centro de espionaje más grande que hay en Centroamérica de los rusos, en las colinas, propiamente en la embajada rusa. Y cerca de ahí, un par de cuadras, se encuentra el centro de operaciones de los órganos de inteligencia al servicio de la dictadura militar. Al otro lado de vía de Residencial Las Colinas, en carretera Masaya, se encuentra en Santo Domingo, un lujoso residencial, la embajada de Irán. El número es la más grande después de la rusa, ¿no? Claro, así es. Y el número de funcionarios, curiosamente, ha crecido. Nosotros, Nicaragua, no tiene mayor, por la distancia, no tiene mayores alcances económicos como para comercializar algunas cosas con Irán. Pero curiosamente, vemos el vínculo del aparato militar, del ejército sandinista, con los iraníes que vienen desde los años 80, y eso ha venido cultivándose con agentes externos a la embajada de Irán en Managua y que han servido como asesores, y tenemos información que existe inclusive armas químicas como las que utilizaron en la guerra entre Irán y Irak en los almacenes del ejército sandinista. De hecho, el ejército de Nicaragua tiene drones iraníes que está utilizando Rusia en su invasión a Ucrania. O sea, todas esas cosas las estamos viendo, y estos drones han sobrevolado no solamente drones rusos, sino que también iraníes, repito, en las zonas de control donde están las zonas liberadas, las primeras zonas liberadas en suelo nicaragüense. Ya hemos visto y hemos detectado estos drones que están ubicados en el sexto comando militar, ubicado en la ciudad de Matagalpa, como en la ciudad de Ciuna. Qué grave es esto, don Gerardo. Ahora, por darme el nombre del otro líder terrorista, no me dio el nombre del sobrino de Muammar. Claro que sí, ya se lo vamos a dar en unos minutos. Claro que sí. Mientras lo consigue, don Gerardo, ¿qué proporción está adquiriendo esto a unas horas de que regresaron los ataques en el Golfo de Hormuz, del Golfo de Omán, en el Oriente Medio, entre Estados Unidos e Irán? O sea, Irán está formando otro frente contra Estados Unidos desde Nicaragua para atacar a los Estados Unidos, en pocas palabras. Hay un adagio que dice: los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y quiero referirme primero a su pregunta, a que en 1992 la Embajada de Israel en Argentina, en América del Sur,
fue atacada con un camión bomba. Seguidamente también hubieron casi 200 muertos. Y 2 años después, en 1994, el Centro Mundial Israelí Amin, ubicado también en la capital de Argentina, fue atacado por una camioneta con explosivos. Un número importante de personas resultaron muertos y heridos. Lo recuerdo, es inolvidable ese hecho. ¿Cómo llegó hasta aquí estos grupos terroristas? Recordemos de que en su momento hubo una investigación abierta del gobierno de Chile por la presencia en las 4 fronteras con Brasil que unen a estos países de grupos ligados a Hezbollah y a Hamas. Y que estos grupos vienen cerca de las cascadas de Iguazú, donde hay límites territoriales de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Correcto. Y estos grupos, la actividad en Centroamérica ha sido hasta el momento de comercialización de la droga producida por la FARC en Colombia para ser llevada a Europa para su venta y la compra de armas de estos grupos terroristas para atacar Israel. Y recordemos que con esto que usted acaba de mencionar, de que se rompen nuevamente los juegos en Irán y estos ataques de estas amenazas, lo peligroso es la presencia de estos grupos en Centroamérica, porque puede ser una retaguardia activa, no solamente en los Estados Unidos, sino que también en Occidente. Contra el mundo, don Gerardo, o sea, esto es peligrosísimo, porque como Gustavo Petro perdió las elecciones en Colombia, está enojadísimo, y Gustavo Petro nunca ha dejado de ser guerrillero de las FARC de Colombia, que es la guerrilla más antigua y los narcotraficantes más activos de cocaína en el mundo, junto con su sociedad con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que también es reconocida una activa guerrillera de las FARC. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto, don Gerardo? Todo esto nos lleva a que hay que redoblar la vigilancia de seguridad, porque en cualquier momento podríamos ver atentados en el hemisferio occidental. Y recordemos que en los atentados del 11 de septiembre del 2001, los diferentes órganos de seguridad de los Estados Unidos encontraron documentación de estos grupos terroristas de origen nicaragüense. Y el gobierno de Nicaragua públicamente, abiertamente, ha dado a conocer que tiene enlaces políticos y militares. De hecho, este domingo, que fueron, ya que fue enterrado este supuesto líder teocrático de Irán, una el cual estuvo en Nicaragua con Daniel Ortega. Exactamente, es correcto. Usted me mandó unas fotos de este evento. Claro, entonces, ¿y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron delegados de Nicaragua a esa reunión que los medios de comunicación rusos están hablando con bombos y platillos? Fue nada menos que el jefe del Servicio Exterior de Inteligencia de Nicaragua, el actual canciller, y la alcaldesa de Managua. O sea, 2 fichas importantes para el régimen sandinista. Esta mujer que está casada con un médico militar del Hospital Militar de Nicaragua. Entonces, no son cualquier persona las que van, son gente que está vinculada a la dictadura del Frente Sandinista. Y es un grupo terrorista que no nos vamos a cansar de nosotros de señalar, de denunciar y de pedir a la comunidad internacional de romper relaciones y señalar a este gobierno de terrorismo de Estado, que es el de Daniel Ortega, de acusarlo de ser una banda delincuencial y de una amenaza para la seguridad del hemisferio occidental. O sea, déjeme interpretar sus palabras. Veo al gobierno de Nicaragua apócrifo y como un satélite de Irán y Rusia y China en este momento en América Latina. Así es, recordemos estratégicamente en territorio centroamericano. Claro. Recordemos de que en Nicaragua se encuentran las principales bases rusas en el hemisferio occidental. Tenemos la base de Mocorón,
que una base de medios de comunicación satelital, tenemos la otra base que queda en la laguna de Managua y la otra base que queda precisamente de comunicaciones más grande de todo el hemisferio occidental, ubicada en la misma embajada rusa en Managua, y están rebuscando cómo reclutar nuevos agentes en Centroamérica, y han habido operaciones supuestamente de narcotráfico, pero que no rinden cuentas en Centroamérica y más allá. Más allá puede ser México. Recordemos cómo ha estado esta señora, que es un monigote, es un títere de AMLO, ¿verdad? Que está totalmente vinculado con el régimen cubano, ¿verdad? Y que ha estado vinculado, hay pruebas del terrorismo y también del narcotráfico con estos grupos del cartel del Sinaloa. O sea, sí, don Gerardo, y recuerdo siendo un jovencito haber caminado en esa frontera de Nicaragua junto al lago de Fonseca, que es un lugar muy importante donde en algún momento Rusia y China intentaron hacer un canal para competir con el canal de Panamá. correcto. ¿Qué se habla? ¿En qué sigue ese proyecto? ¿Sigue vigente para ellos mantener el control regional? En papel, en ley, por decreto del régimen de Daniel Ortega, del dictador, se mantiene. En la realidad, eso no prosperó. El pueblo de Nicaragua y sobre todo el sector campesino, porque una cantidad enorme de nicaragüenses han sido afectados con esta disposición, no permitió, con la movilización del pueblo en las calles, de que no se construyera este canal interoceánico que viene más bien a crear una cabeza de playa militar y política y geopolítica y económica en el hemisferio, como lo han hecho en Perú, que han construido estos puertos de origen chino, ¿verdad? Y que es muy peligroso porque le están vendiendo armas también a Perú, armas rusas a Perú. Entonces, esta es una situación que poco a poco es un proyecto a largo plazo que los analistas de los Estados Unidos, y sobre todo ahora que en noviembre vienen estas elecciones, los norteamericanos tienen que pensar a quién van a entregar su voto. Si es el voto del continuismo, del comunismo que se sigue ampliando, o el voto de la democracia. Ya nosotros, los latinos, hemos vivido todo esto. Tristemente, el comunismo en Estados Unidos lo disfrazan de resiliencia, de decir, no, es que tenemos más libertad, somos más democráticos, y no, yo me doy cuenta que detrás de toda esa resiliencia se esconde toda esa maquinaria comunista que quiere dejar a Estados Unidos sin su poder. Ahora, el poder de Estados Unidos vale y es reconocido porque por muchas décadas ha sido el policía del mundo, ha mantenido no una hegemonía, sino un orden mundial que permite maniobrar con acciones de paz, llámese Irak, llámese Irán, llámese Libia, llámese Panamá, llámese muchos países desde la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, si no interviene, el mundo sería un caos. Imagínense el mundo en manos de Saddam Hussein, de Gaddafi, o de Xi Jinping, o de Putin. O sea, no habría comida, no habría alimentos, no habría medicinas y sería más difícil. No estamos diciendo que es un sistema político perfecto, ¿verdad? Como todo, tenemos imperfecciones, Sí, tenemos hay errores. Y hay errores que hay que reconocer, pero considerado con un régimen ateo, comunista como el de Nicaragua, que te persigue a la iglesia, recientemente el obispo de Estelí fue detenido por varios días, y si no ha sido... Lo publicamos. Claro, el obispo Abelardo Mata, pero si no hubiera sido por el Departamento de Estado, que con seriedad amenazó al de facto régimen autoritario de Daniel Ortega, el obispo estuviera preso. O sea, ¿qué va a hacer una amenaza un obispo de una ciudad metropolitana a un régimen que está armado hasta los dientes? Así es, don Gerardo. Ahora, perdone que lo interrumpa. Para mí hay un aspecto bien importante que usted acaba de mencionar. Y cada vez que menciona usted una palabra me surgen más dudas. Pero
Nicaragua, por su posición geopolítica estratégica, es el enlace entre el cono sur y el cono norte. Básicamente, en pocas palabras, viene siendo el eje que mueve a dos partes en el mundo que son sumamente importantes. Ahora ahí se han colado ya los rusos y los chinos, como usted ya lo detalló, y lo ha mencionado en varios programas, hasta con evidencia en video. El hecho de que el presidente Trump esté pues usando todos los recursos en el Golfo de Omán, ¿no cree usted que sería importante voltear su atención a la región centroamericana para evitar que estos grupos ya con drones artillados, armados de armas químicas, valga la redundancia, ataquen la frontera México-Estados Unidos? Efectivamente, recuerde que en un video que nosotros presentamos, que usted está ahí, ya tiene en su poder, vimos a fuerzas militares rusas con nicaragüenses sandinistas en un mapa que detalla el avance operativo sobre Guatemala hacia territorio mexicano y de México a un paso de los Estados Unidos. Recordemos de que la industria militar venezolana estaba preparando, y hay videos, tenemos todo eso documentado, donde están ensamblando los drones iraníes utilizados por los rusos en la guerra con Ucrania, que los tienen en Venezuela y que están ahora en manos de los sandinistas. ¿En qué tiempo tenemos nosotros para defendernos? Esto se puede reducir si el Comando Sur comienza realmente a hacer operaciones. Ya ha habido algunos sobrevuelos. El viernes pasado también una nave militar norteamericana cursó los cielos de Nicaragua, y creo que es momento de tenerlo antes que este cáncer sea demasiado tarde y no lo podamos extirpar. Las cosas se miran con tiempo, y hace tiempo venimos dando nosotros las alarmas, llamando a la Junta Interamericana de Defensa, que es la composición de los 34 ejércitos que conforman la OEA. Estamos pidiendo la presencia de los cascos azules de esta fuerza multinacional para que se establezca en Nicaragua, para que no piense que nosotros vamos a llegar y vamos a hacer lo mismo que con mentira hizo el tirano, y gracias a Dios que ya no lo tenemos, a Fidel Castro y Daniel Ortega, que llegaron con cuentos de cambios profundos sociales, disfrazados con eso al pueblo de Cuba como el de Nicaragua, y cuando llegaron es a implantar una doctrina comunista, como hoy está haciendo Irán, que está exportando su musulmán chií, porque hay diferentes tipos de musulmanes. Su musulmán chií lo está exportando hacia Nicaragua, construyendo la mezquita más grande de Centroamérica. Entonces, ¿qué quieren si nosotros no actuamos ahorita en estos momentos? Vamos a tener más terroristas, como lo está haciendo el régimen sandinista, adoctrinando a la niñez nicaragüense con su política antidemocrática, y además de eso que está lavando el cerebro para nuevos soldados. Entonces es hoy el momento de detener esta amenaza. Se lo pedimos a Dios y se lo pedimos a los que tienen poder de decisión. Escuche al pueblo de Nicaragua. En mucha razón, don Gerardo Sánchez Montalbán, desde algún lugar en las montañas de Nicaragua, y pues no me quedan palabras. Estoy sumamente admirado por todo lo que usted acaba de describir, y yo he recibido sus fotos precisamente de Daniel Ortega con su esposa Murillo ahí ovacionando al líder iraní, que pues bueno, ya tiene un sucesor innegablemente. ¿Mandé? No nos estamos dejando, porque precisamente estamos construyendo a partir de ayer para acá una unidad en acción con otros grupos alzados en esa unidad entre el Ejército de Salvación Nicaragüense y la Unidad Democrática Nicaragüense, Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Entonces, esto es importante para la lucha por la democracia, por la libertad del pueblo de Nicaragua, para construir una verdadera república y que respetemos los derechos humanos, ¿verdad? El respeto a la propiedad privada y todos los beneficios que el pueblo de Nicaragua siempre ha demandado durante más de 200 y pico de años que nosotros nos hemos independizado.
pero ha servido únicamente para la instalación de dictaduras, de oportunistas, que hemos llegado a este punto de tener a estos delincuentes como gobierno, y que la comunidad internacional... Recuerdo las etapas de la piñata en Nicaragua y toda esa burla hacia el pueblo recién pasada la revolución sandinista. Qué vergüenza, ¿qué diría César Augusto Sandino al ver a Daniel Ortega? Tampoco, nunca fue comunista, porque más bien la Internacional Socialista lo condenó y lo persiguió. Pero permítame nuevamente insistir, usted tiene el privilegio en su programa internacional de recibir el primer medio en conocer de que en Nicaragua nos estamos uniendo las fuerzas rebeldes, ¿verdad?, democráticas, en este paso importante para el pueblo de Nicaragua y para el mundo, para nuestros vecinos, ¿verdad?, que queremos construir una nación totalmente diferente. No se trata de cambiar un presidente, se trata de hacer una Nicaragua muy diferente, democrática, ¿verdad?, y poder llamar a elecciones, porque aquí nadie se está poniendo en la silla, quítate tú para ponerme yo. No, queremos elecciones libres, pero realmente transparentes, y que la comunidad internacional nos acompañe en ese proceso democrático para evitar la mayor gravedad posible, la menor daño para el pueblo de Nicaragua, y poder reactivar nuestra economía, facilitar a los inversionistas extranjeros todo este sistema para que podamos reactivar la economía nacional y podamos regresar en orden a todos estos migrantes que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Tristemente, porque yo siempre he usado este ejemplo, don Gerardo. Si China, Rusia y Cuba fueran buenos países, ¿usted no cree que veríamos lanchas de migrantes con dirección a esos lugares? No, es al contrario, más bien la gente huye de estos países. La población china huye, ¿verdad? Los tienen esclavizados. ¿Hacia dónde van? Hacia los Estados Unidos, donde encuentran comida 4 veces al día, derechos humanos, servicios médicos, una ley que no discrimina a nadie, y tristemente, pues muchos la atacan. Dios salve a los Estados Unidos y a todo Latinoamérica. Don Gerardo, ¿usted pediría al presidente Trump que fuerce a Nicaragua a ser parte del escudo de las Américas para sacudir esa dictadura? Claro que sí, claro que sí. Nosotros consideramos a los Estados Unidos, y ahora que está celebrando sus 250 años de independencia, le saludamos, le felicitamos, ¿verdad?, como a todos los pueblos democráticos del mundo, en que podamos construir una verdadera democracia. Tenemos que defenderla. Todos los países centroamericanos que están luchando por esa democracia, como el presidente Bukele, el gobierno del estado de Costa Rica, son un ejemplo a seguir, que nosotros los nicaragüenses nunca hemos tenido ese tipo de gobierno. Y repito, no es un sistema de gobierno perfecto la de los Estados Unidos, pero es lo mejor que hemos encontrado, y son y seguirán siendo nuestros amigos, nuestros aliados, al igual que nuestros hermanos de México, que la democracia mexicana, tuve la oportunidad de estar en el Congreso mexicano y de conocer las expresiones de ese pueblo mexicano que también lucha por su democracia hoy, que con mentiras han llegado este gobierno actual a engañar al pueblo mexicano. Y ahí lo vemos en las calles de México: inseguridad ciudadana, narcotráfico, políticos corruptos. Soy testigo porque estuve en México, conozco la realidad en México, ¿verdad?, y lo que está sucediendo, que ni siquiera pues había un control de los migrantes allá de parte del gobierno de mexicano, porque la Secretaría de Migración no había trabajado en esos asuntos. Entonces muchas cosas están sucediendo, y recuerde que muchas personas afines a este gobierno mexicano se identifican con los grupos terroristas de Líbano, de Hezbollah y Hamas, y ya no digamos la presidenta, que está solidaria con ese gobierno corrupto y autoritario de Cuba. Le mandó un barco. Y de Colombia, de Gustavo Petro, terriblemente. Bueno, Colombia, lo último es que la FARC, la disidencia de la FARC y la ELN han declarado que están en contra y en total rebeldía del nuevo gobierno democrático que se está instalando en Colombia. Entonces vimos ayer la propaganda rusa, y voy a mencionar el nombre, RT,
diciendo de que el presidente de Colombia electo tiene doble nacionalidad y entonces no se puede lanzar como presidente, que anulando todo eso. Entonces estamos viendo cómo la maquinaria de propaganda rusa está dirigiendo sus cañones en contra de la democracia colombiana. Grupos como el M-19, vinculado a Pablo Escobar Gaviria, que llegó a Nicaragua, ¿verdad? Y que se tomaron el Palacio de Justicia, están vinculados con este gobierno que está saliendo en Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado todo esto? Porque hemos sido muy permitidos, hemos permitido todos estos avances de la guerrilla comunista, ¿ve? Y se han creado grupos en otros países de América del Sur que están amenazando no solamente la seguridad nacional, sino que a nivel internacional. Así es, don Gerardo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero le prometo que si usted nos permite continuar con otra entrevista, porque este problema sigue creciendo y si no lo seguimos denunciando, es terrible. Ahora ya con los sistemas de traducción simultánea, nuestro programa se traduce al inglés y a otros 6 idiomas en el mundo, y entonces sus palabras no quedan en el español solamente, que es un idioma muy rico, pero lamentablemente en otros países no lo aceptan, pero gracias a Dios y a la tecnología nos entienden, nos escuchan y ya nos ven en otros lugares. Sí, muchas gracias. Gracias, don Gerardo, y no nos despedimos. Estamos en contacto y le encargo la foto del sobrino de Muammar Gaddafi, y esa gente. Dios los bendiga. La visita también de los funcionarios de alto rango del gobierno iraní a suelo nicaragüense. Gracias, don Gerardo. Que estén muy bien. Muchas gracias por su valor y su valentía. Dios los bendiga. Dios bendiga a Nicaragua. Tiempo corto se abordaron todos los temas. Cargo, estamos aquí para ver las posibilidades de ampliar los ámbitos de cooperación, estrechar los lazos de cooperación entre nuestros pueblos. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.